lo chequeas sí. ¿Ah? Todos han visto eso. ¿Qué cosa? Big Smarta. Pero Te siéntate, vi, no, te o sea, vi. no has atrapado todo el rato. Quiero ver, está bien. ¿Ah? Bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Entonces, les voy a robar los celulares a un costado y vamos a empezar esta última exposición. Con eso cerramos este breve ciclo de exposiciones sobre las obras de teatro del absurdo. La última que vamos a ver es la obra de La fiesta de cumpleaños de Harold Pinter. El otro día vimos una escena muy interesante. Bueno, Harold Pinter es un autor extraordinario, muy raro, y creo que, al menos comparándolo con Ionesco y Beckett, es el más perturbador de los tres. Ionesco es muy gracioso, diría. Beckett es quizás un poco más nihilista, hay una desolación profunda detrás de los personajes y detrás de las imágenes que presenta. Y en el caso de Pinter, lo que tenemos por lo general es lo que se llama la comedia o el teatro de la amenaza. Hay una sensación de que hay una amenaza latente, hay una violencia que sin embargo nunca se llega a ejecutar por completo. O si se ejecuta tras bastidores. Y siempre nos deja con una sensación de que algo terrible está pasando y que sin embargo no se nos está comunicando. Es un poco como algo general de la obra de Harold Pinter. Entonces, ¿quién es Harold Pinter? Es un dramaturgo británico, ganador del premio Nobel, nace en Londres en 1930 y fallece en el 2008. Es de origen judío. Se creyó en un momento que era safardí, pero luego parece que se descubrió que era askenazi. Las experiencias traumáticas vividas durante los bombardeos de Blitz, que son una serie de bombardeos que hace el Tercer Reich contra Inglaterra, lo marcan particularmente a Pinter, que en ese momento tenía, bueno, era un niño, ¿no? Y de algún modo estas experiencias de contacto directo con la guerra y con una guerra muy particular como es la Segunda Guerra Mundial, marca su identidad y también luego su relación con el drama y con la escritura, ¿no? Moldean su perspectiva artística y su crítica social. Entonces, como hemos dicho, nace exactamente en Hackney, ¿no? Y aquí tenemos una foto de los bombardeos. Estos eventos influyen como cualquiera, ¿no? Y esto también genera en Pinter una desconfianza hacia la autoridad, que luego quizás la podamos ver ejemplificada en los personajes de McCann y de Goldberg, ¿no? Si se dan cuenta, son personajes que no sabemos bien de dónde vienen y que, sin embargo, están constantemente vigilando, ¿no? O sea, siendo representantes de una estructura de poder que nunca vamos a saber cuál es, pero que sin embargo claramente es autoritaria y que está de algún modo encomendada a suprimir al individuo. ¿Bien? Francisco, es que me da miedo de que no se grabe. Pon tu silla acá, a eso me refería. Que estés sentado acá y que chequees si por ahí se está parando el video. ¿Está bien? Sí, ahí, gracias. No, está debajo. Sí, lo sé, porque se puede parar, o sea, por abajo. Entonces, esta desconfianza en la autoridad es clave en la obra de Pinter, ¿bien? Es muy importante, lo vamos a ver más adelante. Luego hay ciertas tensiones familiares y sociales en la historia de Harold Pinter, sobre todo en sus relaciones matrimoniales, que vamos a ver más adelante, y que tienen, por ejemplo, una representación muy interesante en la obra Traición. Es una obra fantástica, se la recomiendo. Es una obra que también tiene elementos absurdos, pero al mismo tiempo es totalmente comprensible. Vamos a abordarla más adelante en la exposición. Crítica a la violencia institucional. Pinter en muchas ocasiones va a utilizar su obra y su trabajo como dramaturgo para expresar su desconfianza hacia el poder político, hacia las instituciones, y a menudo va a retratar a personajes que son víctimas de fuerzas opresivas, ¿no? Y con esto se refleja también una crítica a la guerra, a la violencia que esta conlleva. En muchos casos Pinter va a tener actitudes antibelicistas. Ya a los 15 años, post Segunda Guerra Mundial, hay un servicio militar al cual Pinter se niega a asistir, lo cual en ese momento no era legal. ¿Bien? Él hace uso de la figura de que era una objeción de conciencia por parte suya entrar al servicio militar, pero fue un tema para él, incluso parece que lo llegaron a perseguir o una sensación de que estaba un poco bajo la mira de la policía, ¿no? Si, por ejemplo, para Stanley, que lo vas a hacer tú,
hay algunos elementos ahí de una sensación de paranoia que quizás Pinter, bueno, desarrolla mucho más en un personaje como Stanley, lo lleva más a fondo, pero parece que ya en esta experiencia de haberse sentido perseguido por la policía o haber sido incluso multado por haberse resistido a ser parte del servicio militar, también marca un poco su perspectiva frente a la vida, ¿no? Bueno, la trayectoria teatral. Harold Pinter inicia su carrera como actor, incluso se mete a una carrera, la deja prontamente, luego vuelve a estudiar teatro y rápidamente actúa, dirige, también escribe, y bueno, su principal fama va a ser como dramaturgo, ¿no? Su estilo se caracteriza por una pausa pinteriana, que es muy importante. Van a ver que en las obras de Pinter siempre hay un uso de la pausa muy particular, hasta el punto de que ya se volvió como, así como se dice, cuando algo muy extraño o muy loco le pasa a alguien, se dice que es algo quijotesco, o es un personaje quijotesco, por el personaje de Cervantes. Cuando hay escenas en las que hay pausas muy largas, pero cargadas de sentido y de amenaza y de ambigüedad y de incertidumbre y de angustia, por lo general hablamos de una pausa pinteriana. Bien. También seguramente ahora que van a trabajar a Pinter, cuando estén en su vida diaria, van a de pronto darse cuenta de que están en una escena pinteriana, con pausas pinterianas. Bueno, fue muy crítico de la guerra de Irak, por ejemplo, ya muchísimo después, ya hacia los 2000, incluso trató a Bush de idiota. Este activismo se reflejó también en su escritura, ¿no? Y en su participación en protestas contra las guerras. Sobre todo siempre marcó una posición muy firme frente se oponía a todas las guerras. Sin embargo, en un momento dijo que si hubiese tenido la edad, contra Hitler sí hubiese combatido. Bueno, es una frase interesante que también marca un cierto límite a su pacifismo, ¿no? Me imagino que hay momentos en los que sí uno considera que tiene que luchar sí o sí. Entonces denuncia constantemente hipocresías políticas, por ejemplo, la política exterior de Estados Unidos y de Gran Bretaña, denunciando la hipocresía y las mentiras que justifican por lo general intervenciones militares a lo largo del globo, ¿no? Seguramente ahorita estaría muy en contra de todo lo que ha pasado, bueno, o lo que está pasando ahorita en Gaza, que es a mi gusto repugnante, y lo que ha pasado en Irán y todo, ¿no? Y si se dan cuenta, son elementos importantes a tener en cuenta porque los personajes de Goldberg y McCann representan eso un poco. Ahora vamos a ir momento a momento por cada pasaje de la obra, ¿no? Entonces, el teatro como medio de crítica. A pesar de que su teatro puede ser un poco extraño o incluso tiene muchos elementos de absurdo, igual se puede leer como entre líneas está viendo una crítica social poderosa, ¿no? Gana el Premio Nobel de Literatura en 2005. Y bueno, luego vamos a ver el análisis central de La fiesta de cumpleaños, que es la obra que vamos a hacer. Es una obra emblemática. Esta obra es... Pinter empieza su trabajo como dramaturgo con una obra que se llama La habitación, de la cual hablamos brevemente el otro día. Esa obra es una obra corta, es buenaza, y ya digamos, prefigura un poco cómo va a ser el teatro pinteriano, ¿no? Una amenaza constante, una sensación de no saber qué cosa está pasando, pero al mismo tiempo la clara consigna de que uno está frente a una escena de muchísima violencia contenida y que no se sabe bien cómo va a terminar y que por lo general no termina de resolverse, aunque en la habitación sí finalmente hay una pelea a golpes muy violenta entre dos de los protagonistas. Pero luego de esta obra, Pinter estrena La fiesta de cumpleaños y es un fracaso. Por lo general la mayoría de críticos hablan de la obra como una obra muy absurda, que no tiene sentido y que no hay ninguna razón para verla, salvo un crítico que era un crítico importante que lo salva, ¿no? Que lo defiende y que, es más, alega que no solamente es una obra interesante, sino una obra de primer rango. Y en ese sentido pues, fue profético, ¿no? Porque efectivamente La fiesta de cumpleaños es una obra que ha quedado ya como un clásico de la literatura. Entonces, básicamente la estructura, la atmósfera, estamos en una pensión ordinaria, ¿bien? También en la habitación no es una pensión, pero es un cuarto como viejo, con humedad, probablemente con luces bajas, apagadas,
un barrio pobre que no tiene muchos recursos. Y lo extraño de pronto es que empieza a interferir en lo cotidiano la presencia, bueno, de las dos figuras claves que son Goldberg y McCann. ¿Bien? Hay una lucha entre lo individual y lo colectivo. Digamos, lo individual vendría a ser Stanley, que es este hombre aislado, que se ha aislado, parece, por su propia cuenta, que por momentos está pensando o recuerda un pasado más, no necesariamente glorioso, pero al menos un poquito más interesante que el que está viviendo ahora, que era pianista, etc. Y de pronto este hombre se ha ido recluyendo, ahora es medio alcohólico, quizás totalmente alcohólico, y está en esta pensión con estos señores que además recuerdan un poquito a los abuelos de la película Mulholland Drive de David Lynch, que también es un cineasta al que deberían ver para este módulo. Y de pronto llegan estos dos señores, ¿no? Entonces, Stanley es un personaje que es el protagonista, es un personaje en conflicto, ¿no? Es un personaje que constantemente está reflejando una sensación de culpa, que no sabemos bien de qué, nunca nos van a decir qué cosa hizo. Y sin embargo hay también una paranoia, ¿no? Meg le dice, han aparecido unos señores, van a acercarse dos señores hoy día. E inmediatamente como, ¿quiénes? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes son? No van a venir. Es como si inmediatamente cualquier información sea recibida por la gente, en este caso por Stanley, de un modo sobredimensionado, ¿no? Un tanto paranoico, ¿ya? Entonces, hasta cierto punto también esta obra podría verse no tanto como una representación como realista de una situación, sino también podría tener una doble lectura, que vendría a ser como, no la mente del personaje, ¿no? Sino una suerte de punto intermedio entre un mundo paralelo, un mundo en el que el personaje de Stanley está viviendo su propia paranoia, y un mundo más o menos real como el que vivimos en la vida cotidiana, ¿no? Creo que Pinter tiene los dos pies en esas dos posibilidades, y hay que tratar también, como bueno, nosotros que vamos a hacerla, de tenerlo presente, ¿no? y poder habitar esos dos lugares. Entonces, Stanley constantemente está simbolizando una culpa reprimida y además también una violencia retenida, comprimida, inhibida, que se va a manifestar sobre todo en dos momentos, ¿no? Que son en el final del primer acto y en el final del segundo acto. Recuerden que al final del primer acto, Meg le regala un tambor, Stanley empieza a tocarlo, y está tocándolo como si fuese quizás un niño, y de pronto tocar el tambor se va volviendo cada vez más una cuestión medio de poseído, ¿bien? O sea, Pinter lo expone así de claro, ¿no? Está poseído por la violencia del tambor. Y luego en la segunda escena ya está casi asaltando sexualmente a la pobre Lulu, después de haber sido interrogado en una conversación totalmente ilógica por parte de Goldberg y de McCann. Entonces, ahora vamos a seguir con Stanley. La interpretación teológica de Goldberg y McCann, esto me parece interesante, ¿no? Son como, no sabemos de dónde vienen estos personajes. Podrían venir de la CIA, o de la CIA versión inglesa, o de un círculo de espionaje, qué sé yo, o también podrían ser parte de la corte de unos demonios. No sabemos de dónde vienen, nunca nos van a decir de dónde vienen, y vienen simplemente a atrapar, a someter, a destruir, a aniquilar la identidad del personaje de Stanley. Entonces, en ese punto es a lo que me refiero, de que la obra va un poco más allá de una historia común y corriente. Por ejemplo, ¿no? en el acto 2 he señalado algunos momentos que está bueno tenerlos presentes, que es el interrogatorio que le hacen Goldberg, McCann a Stanley, ¿no? Ya está plagado de momentos absurdos, pero por ejemplo hay un momento en el que le hacen esta pregunta: ¿qué hizo con su esposa? Asesinó a su esposa, dice McCann. ¿Por qué mató a su esposa? Y Stanley pregunta: ¿pero qué esposa? No se responde. Con arsénico la mató. Luego pregunta Stanley Weber, ¿por qué se cambió el nombre? Y Stanley dice: olvidé mi otro nombre. Bien, entonces ya aquí hay una primera pista de que detrás de esta discusión y este interrogatorio ridículo, ilógico y absurdo, hay detrás, entre líneas, una reflexión
con elementos absurdos sobre cuál es la naturaleza de la identidad. Porque va a seguir el interrogatorio y van a decir esto. Dice Goldberg, por ejemplo, Weber, ¿por qué se cambió el nombre? Olvidé mi otro nombre. ¿Cómo se llama ahora? Pepe Bueno. Usted apesta a pecado, lo puedo oler. ¿Bien? Luego Goldberg dice, eso es incorrecto, solo es necesariamente necesario. Admitimos la posibilidad únicamente después de reconocer la necesidad. Es posible porque es necesario, pero de ningún modo necesario por ser posible. La posibilidad solo puede asumirse después de probar la necesidad. Correcto, dice Macan. Entonces, si alguno de ustedes en algún momento ha leído textos filosóficos, o sea, podrían encontrarse con párrafos así, como de manera muy cotidiana, ¿no? Entonces, luego hay otro momento muy interesante cuando Goldberg le dice, no lo sabe, ¿conoce usted su propio rostro, Stanley? Macan dice, despiértalo, clávele una aguja en el ojo. Goldberg, es usted una plaga, Weber, un perdedor. ¿Conoce usted su propio rostro? ¿Ya? Luego le va a preguntar, ¿pero qué le hace a usted creer que existe, Stanley? Usted es solo un mal olor, usted está muerto. Usted está muerto, no puede vivir, no puede pensar, no puede amar, usted está muerto. Es una mala plaga, no tiene jugo ya siquiera. ¿Bien? Entonces, a eso voy con que estos personajes, al mismo tiempo, si bien tienen una apariencia de normalidad, son dos señores que han venido y que claramente tienen una intención de estar vigilando o sometiendo o como si fuesen agentes de una dictadura que han venido a secuestrar a un disidente político, ¿no? Da la apariencia de que podría tener algo por el estilo. Y sin embargo se meten estos textos donde de alguna manera ya no solamente es una cuestión política lo que está pasando, sino pareciera que se ha vuelto una cuestión metafísica. Esos saltos son cosas que Pinter se permite constantemente en sus obras y que hacen que tengan una dimensión ya más trágica, más mítica, ¿ya? Ahí es donde podríamos decir que estamos frente a una lucha entre un individuo y las fuerzas de control de la sociedad. En ese sentido, recuerda un poquito a La Naranja Mecánica, no sé si la han visto. En La Naranja Mecánica lo que tenemos es a un protagonista. Hay dos versiones, ¿no? La película de Stanley Kubrick y el libro de Anthony Burgess. Cambian principalmente en el final. Pero básicamente lo que tenemos es un protagonista que... me acabo de olvidar su nombre. Alex Delarge. Y Alex es un tipo muy violento, hiper violento, que le da rienda suelta constantemente a su violencia y a su deseo de violar, ¿bien? Entonces en las primeras escenas vemos cómo está atacando hombres en la calle, a pobres mendigos, los ataca, viola mujeres. ¿Y qué hace la sociedad? Bueno, evidentemente lo atrapan y le aplican una suerte de método que podría decirse que es incluso más cruel que el propio Alex, en el cual le quitan la posibilidad de decidir. Le quitan el libre albedrío a través de una serie de métodos científicos y de unos experimentos espantosos. No sé si han visto la película, es muy buena, deberían verla los que van a hacer esta obra. La Naranja Mecánica. Y le quitan el libre albedrío vía mecanismos legales. ¿Ya? Entonces un poco la pregunta que podría hacerse ahí es, definitivamente Alex es un criminal, eso no cabe ninguna duda. Pareciera que Stanley también ha tenido un pasado muy turbio, nunca nos va a quedar claro si verdaderamente cometió algún crimen o no, pero da la impresión que sí, porque él va cargando con una culpa, va tratando de justificarse, aun cuando no lo han acusado de nada. Pero en el caso de Alex sí es un criminal y sin embargo, cuando tú ves la película, sientes que lo que le hacen al criminal es aún más, es como más profundo, más quirúrgico y quizás hasta más cruel que los impulsos violentos de un adolescente que no sabe controlarse. Y hasta cierto punto eso es un poco lo que también vemos en Goldberg y Macan. Goldberg y Macan al final no solo van a atrapar a Stanley, le van a quitar el habla. O sea, van a destruir su identidad. En ese sentido son como dos grandes demonios, ¿no? Y es como un juicio teológico el que le hacen. Y por eso es tan interesante y por eso la obra puede ser tan fuerte, porque, o sea, si bien en el segundo acto, de pronto, en el final, cuando se apagan las luces, Stanley empieza a perder los lentes, es como que le empiezan a quitar poco a poco la soberanía sobre su propio cuerpo.
hay un momento en el que se prende la luz y vemos a Stanley a punto de violar a Lulu, de la cual también hablaremos en unos momentos. Está a punto de violarla y se ríe además, ¿no? O sea, miren, les leo exactamente lo que sale al final. McCann encuentra la linterna en el piso, la enciende, alumbra la mesa y alumbra a Stanley. Lulu yace en la mesa abierta de piernas. Stanley está tendido sobre ella. Stanley, en cuanto es alumbrado por la linterna, empieza a reírse. Bien, entonces tienen que imaginar que Stanley está aquí y Lulu está aquí, abierta de piernas, evidentemente contra su voluntad. Goldberg y McCann se mueven hacia él. Él retrocede riéndose con la luz en el rostro, ¿no? Como si estuviese así, se va riendo, o sea, literalmente es una imagen infernal. Ellos lo siguen al fondo a la izquierda, él lo toca con la espalda, la ventanilla de la cocina, riendo. La linterna se le acerca, su risita se eleva y crece mientras se apoya irguiéndose contra la pared, ¿no? Y las siluetas van convergiendo hacia él. Entonces ustedes tienen que imaginarse que es como que Stanley está acá y las sombras de los demás van yéndose hacia él mientras él está riéndose con una risita que va subiendo de intensidad. Es como que brutal. Y la última escena del tercer acto es con él bien vestido, porque antes ha estado mal vestido, sin afeitar, está bien vestido, enternado, sentadito, y le preguntan, Stanley, ¿cómo estás? No. O sea, David Lynch al mango. Vean David Lynch. David Lynch tiene ese tipo de escenas como por doquier. Entonces, ¿qué vemos? Es como una suerte de... Ahora, viene Meg, Petey y Lulu. Antes de pasar a una comprensión de qué vendría a ser la fiesta de cumpleaños. Porque cualquier fiesta de cumpleaños tiene una suerte de rito, ¿no? Es un rito en el que se le celebra a alguien la vida, ¿no? Se le celebra una vuelta al sol y es como que lindo y ojalá que tu vida siga siendo igual de chévere mañana, qué sé yo. Y aquí, sin embargo, en un gesto muy irónico y muy perturbador por parte de Pinter, que además llama a la obra así, y es el centro, es la ceremonia que convoca a todos los participantes de la obra. En realidad es un antirrito, porque a lo que asistimos es a la destrucción de la identidad del personaje a través de esta fiesta de cumpleaños, en la cual no se le celebra nada, sino que se le juzga y se le sentencia y se le destruye y se le mata, se le desaparece. O sea, tanto corporal como física como espiritualmente. En ese sentido, Meg, Petey y Lulu juegan un rol fundamental. Meg es una mujer que está constantemente infantilizando al pobre Stanley. Está constantemente pensando, ay, ¿cómo hago para agradarle? ¿Cómo hago para hacerlo sentir bien? Está constantemente... Raúl, puedes tocarles la puerta, decirles que no están en horario de hacer esto, porque es acá, o debe ser en el 14. Dile que no están en horario, por favor. No, es acá, vinieron con nosotros en el ascensor. ¿Es acá al costado? Sí. Bueno, quizás ha sido solo eso. Ya. Bueno, entonces Meg es un personaje que está constantemente infantilizando al personaje de Stanley, ¿no? Y está también preocupándose por cómo se ve. Es una mujer que está también totalmente aislada, que no puede ver la realidad, hasta el punto de que al final va a creer que Stanley sigue ahí en su cuarto. ¿Bien? Entonces está también completamente aislada, no puede operar, está totalmente sometida. Goldberg y McCann ni siquiera tienen que someterla de ningún modo. Está como ya autosometida a su propia ficción. ¿Bien? En el caso de Petey es un personaje bien interesante, porque Petey es el único que se da cuenta de lo que está pasando. Y es el único que va a intentar tener una suerte de resistencia, que claro, podría ser heroica, salvo por el hecho de que no se concreta. Entonces, como no se concreta, pues digamos que no Dice que van a hacer 3 huecos más y ya ¿qué hacemos? Bueno, ahorita tengo que seguir, luego voy a... Nada, tengo que hablar con el conserje, eso está prohibido, no es la hora, de ninguna manera. Bueno, no importa. Ya hablaré con el conserje. En fin, entonces tenemos a Petey que es como
representa esto que, a lo que a veces estamos sometidos. O sea, podemos ver una enorme cantidad de guerras ocurriendo y quisiéramos que no ocurran, pero ¿qué podemos hacer? Más allá de lo que hace Pity, que es como, no lo hagas. Y lo hace igual, ¿no? Y es terrible, pero sin embargo está eso. Te entiendo, Parece porque a mí me una pasa comedia. lo mismo. ¿Ah? No, a mí me mata, no, me acuerdo. Pero que además me molesta porque ya ha habido 1000 conversaciones en el edificio de que no lo pueden hacer y... No son ellos, primera vez que lo hacen, ¿no? Por lo general dicen 14. En fin. Entonces, Pity representa eso, ¿no? Y ahí, Guillermo, ¿no? Para que lo tengas claro, o sea, es como tú tienes que ser muy consciente de lo que pasa. Te hablan de los hombres, y como si ya presintieras lo que va a pasar, y al final debes, y ahí justamente debes oponerte al máximo y dejar que la obra te haga fracasar. La obra es como cuando uno dice, voy a lograrlo, y es como el destino te dice, no vas a lograr nada que no esté ya escrito. Entonces, ahí es clave, ¿no? Esa figura es clave. Y luego Lulú es este personaje que está como que a las afueras, ¿no? Viene de fuera, ¿no? Y no viene como Wolverine y McCann a destruir a Stanley. Viene más bien como que a coquetear, a estar ahí, a hacer una... Es como la chica del Mago de Oz, ¿no? Que llega con azúcar y le trae azúcar a la vecina y es buena gente, etc. Y esta misma chica es también una suerte de segundo chivo expiatorio que también cae en manos de este poder medio malévolo, ¿no? Que representan Wolverine y McCann. O sea, Lulú, lo primero que va a pasar con ella en la fiesta de cumpleaños es que va a ser abusada por Stanley y luego va a ser abusada por Goldberg. Y quién sabe si por McCann también. Entonces, es una obra sin esperanza. En ese sentido también Beckett influyó mucho en Pinter. Pinter también lo reconoció en varias ocasiones. Entonces está la absorción del individuo por el colectivo, incluso más que absorción, la destrucción, ¿no? En el caso de La Naranja Mecánica también destruyen al personaje. Acaban con él. Y hay una lucha contra la opresión social en muchas de las obras de Pinter. Esto ya lo hemos conversado. Stanley representa un individuo lleno de contradicciones. Evidentemente también es un tipo peligroso. Es un tipo que además está tratando mal incluso a la señora Meg, que no deja de ser una señora que lo está hospedando y igual es hostil con ella constantemente. No hay un solo momento de luminosidad en el personaje de Stanley. No hay ningún momento en el que digamos, oye, qué hombre tan interesante, tan bueno, o qué potencial podría tener, ¿no? Al contrario, es un personaje marginal que sin embargo al final igual despierta una compasión, pero en la obra no hay un momento en el que nos demos el espacio, o que Pinter se dé el espacio para mostrarnos virtudes del personaje, ¿no? Bueno, en la interpretación teológica de Goldberg y McCann, ángeles oscuros, agentes de un juicio, un ritual sacrificial de Stanley, la fiesta de cumpleaños se transforma en un ritual sacrificial donde el personaje de Stanley es el centro de un sacrificio simbólico. Esta concepción teológica sugiere que el sufrimiento de Stanley es un reflejo de las exigencias del poder y del sacrificio del individuo en aras de una estructura social opresiva. Meg, Pity y Lulú, ya hablamos de ellos. Meg, madre infantilizadora. Pity, testigo impotente. Y Lulú, segunda víctima. Y bueno, finalmente un breve repaso por otras obras clave de Harold Pinter, una visión de la condición humana a través de su estilo único y temas recurrentes. La habitación, que es esta obra en la que también tenemos a una señora que está en su cuarto con su esposo, que no habla hasta el final de la obra, en donde le va a dar una paliza a un hombre negro que está llegando ciego a exigirle a su mujer que venga con ella, de la nada. Y de pronto este marido, que se llama Bert, va a darle una paliza a este hombre. Aquí también hay una constante sensación de amenaza. Va a llegar el señor Kit, que es el casero, y le va a empezar a decir a la señora Rose, hay un hombre que la está buscando y que está abajo, y luego no queda claro si está abajo o está arriba o está en algún lugar a la derecha. Siempre es ambiguo. ¿Dónde está abajo? No, está arriba. Ah, no, abajo. Sí. Ya. Luego van a llegar dos personas muy extrañas, que es una pareja que está buscando un lugar donde quedarse, un hospedaje,
Y la señora Ross le dice, pero este cuarto no está a la venta, no está en alquiler. Y ellos le dicen, sí lo está. Y además se meten al cuarto, ¿no? Violentamente, un poco como Goldberg y McCann, como se meten en el hospedaje y empiezan a dar órdenes hasta cierto punto. A una señora, que en este caso no es como Meg porque no está tan infantilizada, imagínense, se defiende y todo, pero de todas maneras estos dos personajes la amenazan, y luego se van, desaparecen. Y nunca más queda claro por qué vinieron, quiénes eran, si tenían alguna suerte de relación con el personaje de abajo. Y finalmente aparece el personaje de abajo. Y yo recuerdo que estaba leyendo esa obra hace mucho tiempo y cuando leo la descripción de cómo entra, de cómo describe al personaje, un personaje negro, alto, con unos lentes, ciego, mendigo, sucio, era una imagen muy bien planteada y además cargada de toda la expectativa que te va generando Pinter sobre este hombre, porque Rose va negando todo, dice, no sé quién es, no hay nadie ahí, nunca hay nadie, no existe, y si existiera no lo conozco, y si lo conociera, bueno, no sé quién será un forastero. Y de pronto llega y le empieza a decir cosas muy íntimas, le dice, tu papá te extraña, cosas así, y Rose empieza como que a entrar en crisis. Nunca se explica por qué, pero a ti te da la sensación de que este hombre ha venido como de un te da la sensación de que este hombre ha venido de... ¿Cómo quieres? Era predecible. Eso no ahora sí. Ahora viene de nuevo, te lo aseguro. Bueno, estamos iniciando bien el módulo. Entonces, da la sensación de que Rose está frente a un hombre que ella ha negado toda su vida. Y claro, el hecho de que no da información te permite hacer una enorme cantidad de especulaciones, cada una más aterradora que la otra. ¿Qué le habrá pasado a ese personaje? El Montaplatos, esta es una obra que yo la hice, fue buenaza, o sea, a mí me gustó mucho ese texto. Y trata de dos asesinos a sueldo que están de nuevo en una situación medio claustrofóbica, están en un sótano, están esperando un montaplatos que va bajando y subiendo, y tienen que decidir a quién van a matar, y finalmente se dan cuenta de que uno de ellos es el que va a morir. Y se van dando cuenta además de que hasta cierto punto esta relación de amistad que han construido es falsa, ¿no? y está siendo como atravesada por una traición muy potente, que además viene porque uno de ellos tiene que seguir reglas de una organización que no sabemos cuál es, y que sin embargo está dictando como tú tienes que matarlo, y ya está. Entonces de nuevo hay como esta organización burocrática que no sabemos bien dónde está, pero que nos da órdenes y que nosotros simplemente tenemos que acatarlas, porque si no nos puede pasar lo que le pasa a Stanley, ¿no? Luego viene El Cuidador, esta obra la hizo hace poco Mickey Page en el Teatro Británico. Estaba Alberto Isola, Eduardo Camino y Oscar. Ay, Dios, me olvidé. Oscar Mesa. Y Oscar Mesa. Y en esta obra, bueno, tenemos a un personaje de nuevo marginal que de pronto llega a un búnker de dos personajes muy extraños que por momento parece que lo van a querer violar o que le van a querer hacer algo, lo van a querer robar. Nunca queda claro bien qué pasa, pero hay una violencia contenida, constante por parte de estos dos personajes del búnker que abusan de este señor mendigo que también ha llegado y que necesita ayuda, pero que también pareciera que le oculta cosas, ¿no? Un poco como Stanley. O sea, es como un personaje marginal que nos puede dar pena, pero al mismo tiempo también es como, da la sensación de que en algún momento de su vida ha cometido no solo errores, ¿no? Sino, si no crímenes, al menos cosas verdaderamente terribles. Y finalmente Traición, ¿no? Que es la obra que les comenté hace un rato, que va de adelante para atrás. Entonces la obra empieza cuando ya estos personajes, o sea, tenemos un matrimonio que es entre Robert y Emma, y Jerry es el mejor amigo de Robert. Y sin embargo, empieza una relación amorosa con Emma desde muy temprano, desde que inicia casi el matrimonio. Y tú vas viendo en retroceso toda la secuencia hasta el punto de que la obra te presenta al mismo tiempo como si fuese un personaje más. Es muy importante la figura del tiempo y el manejo del tiempo.
También hay muchas cosas que no se explican, pero esta obra sí se entiende bastante bien. Sin embargo, al final, cuando, digamos, estamos en la escena previa a la boda, está Jerry y va y se le confiesa a Emma, y tiene un monólogo hermoso, terrible también, y muy poético, ¿no? Muy poco, o sea, como logra Pinter que cohabite esta literatura, esta poesía en los personajes, al mismo tiempo con conversaciones absolutamente cotidianas, como las que hemos visto al inicio de la fiesta de cumpleaños, ¿no? Como, hola, ¿quieres tu cereal? No, estoy bien, gracias. ¿Está bien? Sí. Y de pronto un monólogo de poesía pura, o el interrogatorio entre Wolver y McCarthy. Estamos cerca. Sí. Eso es todo. Bueno, eso es Harold Pinter. Traten de leer estas obras y traten de ver sobre todo David Lynch en general para las tres obras. Y además son películas, son monstruos, son muy buenas. Te dejan exactamente ese gusto por el absurdo que hay que ir construyendo y les va a dar un montón de ideas sobre cómo resolver las obras que tenemos enfrente. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y con eso terminamos las secuencias de las exposiciones. Gracias. Y vamos ahora, hagamos un breakcito y luego vamos tenemos varias escenas, ¿no? Entonces, ¿cuál va primero?